Gracias, buenas noches. Bueno, como lo comentaba la doctora Ledesma, el paciente que enfrenta o presenta una estenosis traqueal, pues es el paciente que encontramos en la terapia intensiva, pacientes que están bajo ventilación mecánica e intubación prolongadas. La presentación clínica de un paciente con estenosis traqueal, así como su evolución, pues puede ser impactante, así como su etiología. La estenosis traqueal, dentro de la literatura la reportan como una patología poco frecuente. Sin embargo, en nuestro instituto es una patología de la vía respiratoria muy común que enfrentamos prácticamente diario. Se define de diferentes formas, pero simplemente hablemos que es un estrechamiento focal difuso de la luz traqueal que puede surgir secundario a toda una serie de patologías que pueden clasificarse como benignas o malignas. Creo que aquí hay. Perdón. La mayoría de estas patologías en sí pueden agruparse en tres grandes grupos. Idiopáticas, que son las menos frecuentes, de hecho esto se ubica como un diagnóstico de exclusión, pueden ser congénitas o adquiridas, y dentro de este último grupo, bueno, se dividen en dos grandes, que son benignas o malignas, y dentro de las benignas, pues bueno, aquí está subdividido por un diverso número de grupos, pero al que nos vamos a estar refiriendo en esta ponencia son los que son secundarios a traumatismo, sobre todo internos, es decir, pacientes que presentan una estenosis traqueal posterior a la intubación, traqueostomía, traqueoplastía, así como cricotiroidectomía. Tanto la estenosis benigna como malignas pueden evolucionar en una forma muy aguda, condicionando insuficiencia respiratoria en el paciente, que incluso lo puede llevar a una muerte por asfixia si no es tratado oportunamente. La intubación traqueal es la causa más frecuente que encontramos, seguido de lo que es la traqueostomía. Otras podríamos mencionar como son las traqueoplastías o en menor frecuencia la cricotiroidectomía. En sí la frecuencia no va en relación al procedimiento y a la estenosis, sino más que nada en relación a que es menos frecuente una crico que una intubación convencional. La estenosis posintubación se puede presentar a diferentes niveles, en diferentes grados. Puede ser a nivel de cricoides, siendo la estenosis subglótica la más frecuente a ese nivel. Entre lo que es el cricoides y el nivel del globo, pues encontramos con mayor frecuencia malasia. A nivel del globo tenemos fístulas traqueoesofágicas, estenosis, granulomas, malasia, y lo que es en el extremo distal del tubo endotraqueal, frecuentemente encontramos lesiones como ulceración y granuloma. En algunos pacientes presentan diversas lesiones a diferentes niveles, lo que hace que sea un paciente con una patología muy compleja, con un pronóstico y una evolución poco o muy desfavorable a corto y a largo plazo. La lesión que más frecuentemente se presenta posterior a la intubación endotraqueal se encuentra a nivel del globo y estamos refiriéndonos que es la estenosis. Dentro de la fisiopatología de la estenosis, indiscutiblemente la presión excesiva del globo pues es el factor más importante dentro del desarrollo de esta patología, sobre todo cuando estamos hablando que esta presión va a exceder la presión del capilar a nivel traqueal, la cual oscila entre 20 y 30 milímetros de mercurio. Aunado a otros factores, van a interrumpir lo que es el flujo sanguíneo, así como el drenaje venoso y linfático, ocasionando edema, hiperemia y hemorragia durante las primeras horas posteriores a la intubación. Estas lesiones iniciales pueden aparecer en promedio en un lapso de unas 6-12 horas posterior a la intubación, aunado a lo que son el estancamiento de secreciones, infección local, pues esto va a influir fuertemente en la reacción inflamatoria que finalmente nos va a llevar a un proceso de ulceración y necrosis,
a nivel de la mucosa, pericondrio o cartílago, o puede ser en todo lo que es la pared traqueal. El tiempo en que se lleva todo este proceso es muy variable, pero en general estamos hablando de alrededor de las 24 o 48 posteriores a la intubación. Una vez pasado lo que es la etapa aguda, el paciente puede seguir 3 caminos. La primera es la restauración de la anatomía y de la fisiología a nivel traqueal, es decir, el paciente no va a presentar ninguna secuela como tal, pero algunos otros van a seguir el siguiente camino, que sería la producción de tejido inflamatorio, así como de granulación, y algunos otros van a llegar a lo que es a la fibrosis. Y consecuentemente la estenosis, que va a ser la respuesta excesiva del proceso de cicatrización. No nada más la presión del globo juega un papel muy importante en el desarrollo de la estenosis traqueal. Hay otros factores que también van a contribuir a que esta lesión se presente. Entre ellos tenemos a las técnicas de intubación traumática, la toxicidad del material por el cual está hecho los diferentes aditamentos, así como el material que se utiliza para esterilizar estos aditamentos. El tiempo de evolución indiscutiblemente es un factor muy importante. A mayor tiempo, pues se relaciona con mayor lesión y mayor severidad, pero no necesariamente estamos hablando de un tiempo prolongado. Muchas de las veces el paciente en cuestiones de horas puede presentar esta lesión. La ventilación mecánica con presiones inspiratorias altas también es otro factor asociado, ya que bajo estas circunstancias pues se requiere que el globo tenga un mayor volumen, una mayor presión para evitar la fuga bajo estas circunstancias. Sedación insuficiente, lo que va a condicionar a sincronía del ventilador con el paciente, ocasionando movimientos en el tubo, condicionando mayor fricción en la pared traqueal, y esto pues, puede exacerbar o precipitar la estenosis. La infección local también es otro factor que influye fuertemente sobre la reacción inflamatoria. El reflujo gastroesofágico, sobre todo por el pH que tiene el contenido gástrico, pues va a exacerbar aún más la lesión. Algunos otros datos que encontré que puede influir sobre lo que es el desarrollo de la estenosis: la hipotensión arterial, diabetes mellitus, el uso de esteroides por vía sistémica, así como la sonda nasogástrica. Bueno, pero también hay otras lesiones que pueden presentarse con el uso del tubo endotraqueal y que pueden complicar aún más el pronóstico y el tratamiento del paciente. Y estas son las que se pueden encontrar a nivel de lo que es el anillo el cricoides, debido sobre todo al tamaño de la sonda. Es decir, a mayor tamaño, pues lógicamente el paciente es más propenso a desarrollar este tipo de lesión. Hay algunas otras lesiones que podemos encontrar a nivel de la glotis que tienen también un papel muy importante en la evolución del paciente, como son las estenosis de la comisura anterior, estenosis de la comisura posterior, fijación de los aritenoides, ulceración o granulomas. Otra de las causas que pueden condicionar estenosis traqueal adquirida, bueno, son las que van relacionadas a la traqueostomía. Podemos hablar que existen 2 sitios en el cual se pueden encontrar las lesiones. El primero es a nivel del globo. De igual forma que el tubo endotraqueal, el sobreinsuflado de pues va a determinar un factor muy importante para generar lo que es la estenosis traqueal. Igual que en la sonda endotraqueal, los mismos factores asociados van a participar en forma importante. El segundo nivel se va a encontrar a nivel del estoma. Esto va a ser debido principalmente a las técnicas quirúrgicas y a la misma cánula de traqueostomía. Hay algunos factores muy importantes que pueden modificar la cicatrización del estoma y en un futuro condicionar estenosis traqueal. Entre ellos tenemos el tamaño de incisión quirúrgica. Mientras más pequeño sea la incisión, pues va a haber un estrechamiento a este nivel, y el tamaño de la sonda
pues va a condicionar mayor lesión, dado que va a presentar mayor incidencias de hiperemia, edema y necrosis. El tipo de incisión quirúrgica, la cual se realiza, también juega un papel muy importante en el desarrollo de la estenosis traqueal. La incisión en forma vertical es la que se asocia a menor incidencia de ocasionar lesión a nivel del estoma, sobre todo porque esta técnica no compromete en forma importante la circulación sanguínea de la tráquea, ¿sí? El tamaño de la cánula también es otro factor muy importante. Mientras el tamaño sea mayor, pues lógicamente que el estoma va a estar más comprometido en la circulación. De igual forma, la luz de la tráquea va a estar más comprometida por el tamaño excesivo de la sonda. La infección bacteriana local también puede participar en forma muy importante en la reacción inflamatoria local, y el punto más importante o el factor más importante asociado como factor que puede modificar la cicatrización del estoma es el peso de los circuitos sobre el estoma. Finalmente, todos estos factores nos van a condicionar diferentes alteraciones a nivel del estoma, como son granuloma, que dentro de lo que es la práctica clínica, digamos, no representa una situación muy grave a comparación de las otras lesiones. La presión de lo que es la pared anterior está muy relacionado con lo que es la angulación de lo que es la cánula de traqueostomía, así como el peso que ejerce a este nivel todo el circuito de ventilación. Y la lesión más frecuente es la estenosis anterolateral, la cual representa una mayor incidencia dentro de lo que es la práctica. Otra causa de estenosis traqueal adquirida es la que se presenta posterior a la reconstrucción de la vía aérea, es decir, a lo que es la traqueoplastía. En esta existen algunos factores que también incrementan la incidencia de esta estenosis, como puede ser la técnica quirúrgica, la tensión excesiva de la anastomosis, sobre todo cuando existe una resección más del 50% en el adulto y más o alrededor del 30-40% en el paciente pediátrico. Tanto la tensión que ejerce la anastomosis como la resección tan amplia, pues seguramente el compromiso vascular va a estar muy afectado, lo que puede condicionar una reestenosis posterior a esta cirugía. El material de sutura también juega un papel muy importante en la cicatrización de esta cirugía, y las enfermedades concomitantes, sobre todo las que se están referidas dentro de lo que es las enfermedades metabólicas. Bueno, la estenosis traqueal se presenta de diferentes formas en la práctica clínica, lo que ha condicionado que varios autores propongan diversas clasificaciones. El objetivo de todas estas clasificaciones que encontramos en la literatura tiene la finalidad de tener como un criterio para lo que es el tratamiento de estos pacientes. Una de las clasificaciones que voy a mencionar contempla lo que es las características morfológicas de lo que es la estenosis y la divide en tres tipos de lesiones. Las lesiones inflamatorias o tipo granuloma, que son lesiones que condicionan poca sintomatología dentro de lo que es esta patología. Son lesiones prácticamente localizadas, son lesiones pequeñas y en forma característica no se modifica lo que es la pared de la tráquea. El segundo tipo de lesiones, llamada también como membrana o de diafragma, está compuesta esta lesión por una membrana fibrótica que crece en forma centrífuga, disminuyendo la luz de lo que es la tráquea. Es una lesión muy localizada, es una lesión que abarca pocos anillos, pero también tiene la característica de que no modifica lo que es la estructura cartilaginosa de la tráquea. El tercer tipo de lesión, denominada como cuello de botella, es una lesión más compleja, es una lesión en la cual existe
una lesión de lo que es la estructura cartilaginosa de la tráquea, lo que hace que sea una lesión más compleja, tanto en el tratamiento como en la evolución de esta patología. En algunos pacientes presentarán una combinación de estos diferentes tipos de lesiones, lo que va a condicionar una mayor complejidad en su manejo. Hay otra clasificación muy común dentro de la práctica, que es la clasificación de Cotton. La clasificación de Cotton fue propuesta para paciente pediátrico en 1984 y fue modificada en 1991. Actualmente es una de las clasificaciones más utilizadas y tanto en el paciente adulto y clasifica el tipo de lesión en 4 grados. Grado 1, cuando existe una reducción de la obstrucción en menos del 70%. Grado 2, cuando estamos hablando de una reducción de esta luz entre 70 y 90%. El grado 3, cuando estamos hablando de una reducción de esta luz en mayor del 90%. Esta situación es la que se considera como una situación de extrema gravedad. Y el grado 4, estamos hablando que son pacientes que presentan una obstrucción total. Hay otra forma de clasificar la estenosis traqueal y va en relación a qué nivel se encuentra localizada. Recordemos que la tráquea tiene una porción extratorácica y una porción intratorácica, lo que nos va a permitir ubicar a qué nivel se encuentra estenosis. Esta situación tiene mucha importancia, puesto que tanto puede tener consideraciones especiales en el manejo quirúrgico, así como en el manejo anestésico. Entonces, hablamos de una obstrucción intratorácica cuando la curva de flujo-volumen, la rama expiratoria se ve alterada, ¿sí? Es decir, que la estenosis seguramente está debajo del quinto sexto cartílago traqueal y estamos hablando de una obstrucción intratorácica fija. Cuando la rama expiratoria se ve modificada, la rama inspiratoria se ve modificada, pues aquí damos por hecho que la lesión se encuentra por encima de lo que es el quinto sexto cartílago traqueal y estamos hablando de una obstrucción extratorácica. Las manifestaciones clínicas que presentan los pacientes con estenosis traqueal, de hecho, pueden ser muy variables y en los pacientes la sintomatología la llegan a presentar solamente cuando disminuye un 70% de la luz traqueal. Y no existe una limitación funcional a menos que exista una disminución de esta luz alrededor de 5 milímetros, es cuando el paciente empieza a presentar esta sintomatología. El tiempo en que el paciente presenta la sintomatología posterior al tiempo de intubación prolongada, pues es muy variable, depende de la respuesta de cada paciente, puede ser de días, puede ser de meses, pero en general estamos hablando de 2 a 4 meses. Los datos clínicos que puede presentar el paciente bajo esta situación son estridor, obstrucción intermitente de la vía aérea, así como retención de secreciones, disnea progresiva, que es algo muy característico de estos pacientes, y con todos estos datos finalmente nos puede llevar a la sospecha diagnóstica. Una vez corroborado el diagnóstico, pues se recurren a las diferentes opciones terapéuticas que a continuación serán comentadas. Gracias.